Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra Andrés. En el día de hoy quiero daros mi opinión acerca de cómo están los diferentes activos en los que podéis invertir en el puro ámbito riesgo-beneficio a día de hoy y, insisto, basándome solo en mi experiencia, en mis conocimientos y dejando muy claro que esto es un vídeo de opinión y no un vídeo en el que vosotros deberíais tomar como consejo de inversión, ¿vale? Para los que ya lleváis tiempo siguiéndome, podemos decir que de forma con un acceso fácil para todos, tenéis a vuestra disposición renta variable, que podrían ser los famosos fondos indexados o ETFs, o acciones de forma separada, renta fija, que principalmente lo hemos dividido en renta fija de corto plazo, que son fondos monetarios o activos de muy bajo riesgo, y renta fija de más largo plazo, ya un poco especulando con lo que pueda pasar con los tipos de interés. Luego, por otro lado, tendríamos inmuebles, que ya sabéis que en mi canal solo recomiendo la compra de inmuebles de una forma apalancada, es decir, con préstamo hipotecario. Y luego, por último, pues podríamos tener lo que históricamente se han conocido como activos refugio, que si bien es cierto que históricamente esto ha sido principalmente el oro, pues hoy en día podríamos hablar también quizá de Bitcoin, aunque no está claro que puesto que es un activo tan nuevo, que pueda servir como refugio en momentos de crisis o de recesiones en la economía, ¿no? Entonces, dicho esto y sabiendo que tenemos estos productos que acabo de mencionar, ¿cuál es mi opinión sobre qué es más atractivo a día de hoy? Y el objetivo del vídeo es ir recorriendo poco a poco los diferentes riesgos y beneficios que tiene cada uno de estos activos en función, insisto, de lo que estamos viviendo a día de hoy. Empecemos por la renta variable, por los fondos indexados, los ETFs, o incluso lo que podría ser una compra de acciones habitual. Aquí encuentro, digamos, un principal problema, y es que, basándonos en ratios históricos que analizan los resultados de las empresas con respecto a sus precios, ¿vale? Como puede ser el PER, o podría ser también el Enterprise Value EBITDA, o cualquier otro tipo de estas métricas en la que se relacionan lo bien que está haciendo la empresa con cuánto vale su acción. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que basándonos en el pasado, el mercado está caro, ¿vale? ¿Quiere decir esto que no deberíais tener nada en fondos indexados? No. Ahora bien, yo doy mi humilde opinión. Puedes tener algo en esto, pero yo tendría algo de cash más disponible por si los mercados o por si viene una recesión en algún punto. Parece bastante insostenible lo que estamos viviendo, sobre todo en mercados como el americano, pero también en otros mercados, puesto que América lleva un poco como la bandera de si algo funciona o no, y si funcionan los mercados americanos, pues normalmente el resto del mundo suele ir un poco de la mano. Pero insisto, basándonos en esas métricas, a día de hoy la renta variable me gusta para los que empiezan, es decir, los que empiezan no tienen nada que temer, no puedes perder nada si no tienes apenas inversión. Si estás empezando ahora con 500 euros todos los meses, tú no te asustes, porque incluso un mal momento es beneficioso para ti. Lo mejor que te podría pasar al que está empezando es que los mercados se caigan bastante cuanto antes y que se tiren una larga temporada haciéndolo mal. Eso es el mejor escenario para cualquier persona que esté empezando a día de hoy, que pueda acumular a precios baratos. Pero para toda esa gente que de verdad podría entrar hoy al mercado un poco a lo loco, como un elefante en una cacharrería, como digo yo, pues a todas esas personas no me termina de gustar el entrar a lo loco en lo que parece que es un mercado sobrevalorado, ¿vale? ¿Qué alternativas hay a esto? Bueno, por un lado, dejar claro eso, que los que están empezando deberían empezar, que los que quizá tienen más dinero de la cuenta, incluso pueden tener algo en renta variable, no hay problema, siempre y cuando pues tengan otros productos de los que vamos a hablar ahora después, en los que puedan estar más tranquilos, y suponiendo que encuentre un hueco, o mejor dicho, suponiendo que venga algún tipo de recesión, poder utilizar ese dinero para poder recomprar estas acciones en caso de que cayeran. Dicho esto, ¿qué otras alternativas hay? Bueno, diversificar un poquito más la cartera, puesto que parece que lo más sobrevalorado puede ser Estados Unidos. ¿Esto cómo se podría hacer? Pues por un lado se podría hacer atacando otros sectores que sean más defensivos, como puede ser, por ejemplo, el sector farmacéutico, que se comporta bastante bien durante recesiones, buscando, por ejemplo, otros países que estén más castigados o que estén más baratos. Por ejemplo, Japón está cotizando a un PER 18, creo, su bolsa, y con el yen en mínimos de 20 años, con lo cual incluso podrías jugártela a invertir en yenes porque su moneda está muy barata y además la bolsa no está tan cara.
Luego tienes opciones como China, que también te sirve pues, para diversificar un poco, puesto que China lleva una bajada tremenda en sus mercados por la crisis macroeconómica que están viviendo. Quiero decir, puedes tener más renta variable, en mi opinión, siempre y cuando la diversifiques un poco más, siempre y cuando no pongas todos los huevos en la misma cesta. Si hablamos de que esta cesta, que sería Estados Unidos o el MSCI World, parece que está un poco sobrevalorada, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, este es un tipo de activo que para mi gusto siempre hay que tener, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Igual yo digo esto y el mercado sigue subiendo otros 2 años más. Siempre hay que estar un poquito en los mercados. Lo que pasa es que a día de hoy, de la misma forma que aprendo otros ejemplos después, en los que hay cosas que puedan tener sentido o no, en este caso, a mí personalmente, meter todo tu dinero a estos ratios de las empresas me parece un poco locura, ¿no? Y insisto que hacer market timing, que es intentar cuadrar cuándo es bueno y cuándo no estar en mercado o no, históricamente se ha demostrado como un fallo. Es decir, muy probablemente mi consejo o mi opinión pueda ser fallida, puesto que comprar y mantener y olvidarse suele ser la decisión más óptima. Dicho esto, esto es mi opinión y yo no tendría ahora mismo cantidades muy grandes en renta variable, por lo que he dicho, porque todo hace indicar que se está comprando a un precio elevado, que las empresas están caras si tenemos en cuenta el valor de la empresa con los resultados que dan, ¿no? Entonces, esto por el lado de la renta variable. Ahora vayámonos a la renta fija. ¿Qué pasa en la renta fija? Pasa exactamente lo contrario. La renta fija tiene la característica principal de que cuando suben los tipos de interés, el precio del bono baja, y cuando bajan los tipos de interés, el precio del bono sube, ¿vale? Entonces, de la misma forma que me habéis llegado muchos en redes sociales a decirme: oye Andrés, ¿cómo puede ser que tengo este fondo desde hace 5 años y pierdo dinero? Y yo os digo: oye, es que un inútil te lo vendió cuando los tipos estaban al cero, ¿y quién compraría renta fija con los tipos al cero? Pues es un absurdo total, yo jamás lo hubiera recomendado, y es un poco el escenario similar al que os he dicho de la renta variable, de quién compraría lo loco renta variable a estos precios. Pues esa es mi opinión. Pues con la renta fija pasaba lo mismo. En su día comprar renta fija hubiera sido un absurdo total. Si sabes cómo funcionan los bonos, que funcionan, uno, por medio de cupones que te pagan, y dos, por una revalorización o pérdida en el precio del bono en función de lo que hagan los tipos de interés. Si sabes eso, yo preferiría tener el dinero en el banco, aunque no me da absolutamente nada, que tenerlo en un producto que tiene los tipos al cero, que te va a pagar un cupón muy bajo y que si encima suben los tipos vas a perder dinero. ¿Qué pasa? Que como todo esto se omite, la gente va y dice: oye, quiero algo que no sea muy riesgoso, y va a su banco, lo pide y demás, pues ahí no hay intereses de ningún tipo de que te vaya bien o lo que sea, simplemente de colocar un producto que se ajuste a lo que has pedido. Entonces te colocan renta fija cuando los tipos están al cero, y eso es un error garrafal. ¿Qué pasa ahora? Que los tipos están altos. Tenemos tipos al 4,5 en Europa, y todo hace indicar que tarde o temprano, no sabemos cuándo, estos tipos van a bajar. Entonces, si sumamos a que hay fondos que tienen, o mejor dicho, bonos que tienen cupones atractivos, tipos del 4,5, 5, 5,5, y además que existe esa opción de que bajen tipos a largo plazo, no sabemos cuándo, pero muy probablemente acabe pasando, puesto que la economía está demasiado endeudada como para tener tipos altos durante mucho tiempo, pues se convierte en un producto que es bastante útil a día de hoy. Por poneros un poco en contexto, dentro de la renta fija tenemos todo tipo de vencimientos en un bono. Tendríamos vencimientos muy cortos, lo que llamamos renta fija de corto plazo, que en el caso de ultra corto plazo son fondos monetarios. Los fondos monetarios son uno de los activos libres de riesgo que se consideran históricamente, y es una alternativa perfecta al cash, ¿vale? Esto ya lo he explicado, al efectivo. Entonces, en lugar de tener el dinero en el banco, hoy tienes la opción de tener un fondo monetario, cobrar un 3,5, 3,7, 3,8% anual, sin riesgo prácticamente, y es una alternativa muy buena. Y a partir de ahí, cuanto más largo nos vamos a vencimiento, más de largo plazo es esa renta fija, esos bonos, y por tanto más riesgo añadido tienen y también mayor potencial al alza, ¿no? Entonces, para personas muy segurolas que no quieren riesgo, el fondo monetario puede estar bien, pero para personas que han decidido no entrar con tanto en renta variable, tal y como lo he explicado anteriormente, muy probablemente, si estaban dispuestos a tener renta variable, también estarán dispuestos de sobra a tener renta fija de mayor vencimiento, de 5, de 10, de 15 años. ¿Qué tiene interesante este producto? Pues que al ser a más largo plazo, los cambios en el tipo de interés hacen que el bono se revalorice más, ¿vale? En fondos de muy corto plazo, los cambios de tipos de interés prácticamente no afectan al precio del bono, puesto que están muy cerca esos bonos de vencer, y da igual ese cambio en los tipos de interés. Sin embargo, en bonos de muy largo plazo, el cambio del tipo de interés sí que afecta en gran medida al precio del bono, con lo cual, si quieres apostar a precios de bajadas
mejor dicho, si quieres apostar a bajadas en los tipos de interés, te interesa comprar renta fija de más largo plazo, de 9, de 10, de 15, de 12 años, de lo que sea, ¿no? Entonces, para esto tenéis un montón de fondos de bonos y podríais utilizar cualquiera de estos. ¿Qué podéis esperar de un fondo de bonos? Bueno, pues sabiendo que una volatilidad promedio de un fondo de bonos puede estar en torno al 6, 7, 8% y que la volatilidad en los mercados de divisas, en los mercados de acciones es de en torno al 15, 16, 17%, pues podríamos decir que los bonos tienen la mitad de riesgo que las acciones y por lo general, aunque históricamente también podríamos esperar una rentabilidad a la mitad que las acciones, a día de hoy, si todo te sale bien y tienes cupones altos, como hemos dicho, y además se producen bajadas de interés, puede que con esa volatilidad no muy alta, del 7-8% que hemos dicho anual, pudieras obtener también retornos del 7-8% anualizados, cosa que estaría tremendamente bien. Eso sí, para eso vas a necesitar que tarde o temprano lleguen esas bajadas de tipos, ¿no? Entonces, muy interesante la renta fija porque es para todos los públicos, es un riesgo muy aceptable, diría que casi para cualquier persona, e incluso te da esa posibilidad de jugar con el vencimiento para arriesgar más o menos y tener un pago esperado de esa inversión mayor o menor en función de lo que hayas decidido de vencimiento, ¿no? Entonces, renta fija súper interesante a día de hoy para completar esas carteras que estoy hablando de que no deberían estar invertidas, en mi opinión, insisto, todo en renta variable, pues tener parte en renta fija, ya sea de ultra corto plazo tipo monetaria o de más largo plazo apostando por la baja de los tipos, creo que bastante interesante, ¿no? Entonces, eso por un lado con la renta fija, y ahora nos iríamos a el otro tipo de activo que serían los inmuebles, ¿vale? ¿Qué tienen de curioso los inmuebles? Pues que la fluctuación del precio, al que lo ha entendido, te da un poco igual, ¿vale? Yo creo que los inmuebles también están caros, pero más de lo mismo, es que nadie te garantiza que en los próximos años vayan a bajar. Con lo cual, si tienes una oportunidad de apalancarte en un inmueble, recordemos que apalancarte es pedir dinero prestado para poder hacer una inversión inmobiliaria y sacarle flujos a esa inversión inmobiliaria, pues en este caso, siempre y cuando los números te hayan salido, la financiación sea buena y sea barata y creas que puedes hacer una buena gestión del inmueble, creo que casi siempre el inmobiliario apalancado va a tener un hueco en cualquier ciclo económico. Incluso en este, en el que veo inmuebles, creo que por encima del valor que deberían tener y que han crecido demasiado en precio en los últimos años, a pesar de eso también ha crecido el alquiler, con lo cual al final compensas una cosa con la otra y los rendimientos pueden seguir siendo buenos. De la misma manera, los tipos de interés han subido bastante en Europa, pero siguen siendo más bajos que Estados Unidos y a día de hoy incluso puedes encontrar hipotecas del 2,5-2,6% fijas que no están del todo mal para hacer todo este negocio. También tener en cuenta que justo en España las condiciones para hacer este tipo de business no son del todo idóneas y vas a tener que poner el foco en hacer la mejor gestión posible y la mejor due diligence posible a las personas, puesto que ya sabemos que España se lo pone bastante fácil a ciertos maleantes y tendrás que tener cuidado, ¿vale? Nadie te va a regalar dinero del cielo, con lo cual todo tiene un riesgo. En el caso del inmobiliario diría que su principal riesgo es el de la gestión, el de hacer las cosas bien y que te salgan bien las cosas. Con todo y con esto, y teniendo en cuenta absolutamente todo lo relacionado a las diferentes rentas que te paga, ya sabéis, los que sois usuarios de mi canal, que el inmobiliario te paga de diferentes formas. Por un lado te paga la renta líquida, por decir algo, que es la renta que te queda después de lo que cobras menos lo que va al banco para pagar la letra. Dentro de lo que pagas de la letra está la renta del ahorro, ¿vale? Porque gran parte de la letra no son intereses, es principal que pagas, es que alguien te está pagando la casa. Y luego, por último, habría otro tipo de renta que sería la renta de la revalorización a vencimiento, ¿vale? De que esa casa que estás comprando hoy, que has firmado por 200.000 euros, cuando sea tuya, valdrá 400 o 500.000 euros o lo que valga en 30 años, ¿no? Entonces tiene esas tres formas de renta, que si bien es cierto que luego detrás habrá impuestos tarde o temprano y estará la inflación también, pues es muy útil como un flujo continuo de dinero siempre y cuando, insisto, la gestión sea buena. Entonces, dicho esto, creo que esto siempre va a ser una opción porque además todo lo que es el precio del inmueble, la variación en el precio del inmueble a ti te da un poco igual porque tú lo que quieres con esto es ir a vencimiento y sacarle el mayor partido posible a esas rentas, ¿no? Entonces, el inmobiliario me gusta, pero insisto, no es para todos los públicos, tenéis que tener cierto capital para poder meteros en ellos y luego además tenéis que hacer una gestión adecuada, ¿no? Entonces, sacar vuestras propias conclusiones, a mí se me ocurren pocos eventos
Quizá el inmobiliario en Barcelona, ahora con todas las leyes que están poniendo y todo esto, pues se ha caído ya de lo que sería una buena inversión, pero en líneas generales una opción muy válida, ¿no? Y luego, por último, tendríamos los activos refugio, que si bien es cierto que yo nunca voy a decir que tengáis la gran mayoría de vuestro dinero en activos que no dan flujos, ¿vale? Como son el oro o el Bitcoin podrían ser, o incluso commodities, ¿vale? Otro tipo de bienes consumibles, por decirlo de alguna forma, podrían ser metales, podrían ser otro tipo de activos que tienen cierto uso en la vida de las personas, pero que tampoco dan flujos, ¿no? Podría ser aluminio, podría ser todo este tipo de cosas. Por lo general son activos muy peculiares y yo no voy a recomendar nunca que tengáis gran parte de vuestro dinero en este tipo de activos que no dan flujos. Cuando digo que no dan flujos es que pues una casa tú la alquilas y da flujos, un bono te da cupones y te da flujos, una acción te da o dividendos o revalorización en el precio si la empresa es buena, porque la empresa tiene flujos. Quiero decir, todos estos activos que he nombrado anteriormente tienen flujos y, por ejemplo, el Bitcoin y el oro no lo tienen, ¿vale? Tú almacenas un lingote de oro debajo de tu cama y dentro de 10 años no tienes un lingote y pico, sigues teniendo un lingote y solo tienes que esperar a que la revalorización haya ocurrido, pero más de una forma un poco especulativa, puesto que eso no ha generado ningún flujo, sino que a lo mejor las personas han decidido que eso que tenías tú ahora vale más porque confían más en él o cualquier cosa similar, pero ya es otro tipo de revalorización lo que estás esperando y no va derivado de lo que sería la inversión tradicional, que es cosas que paguen, cosas que den flujos, ¿no? Dicho esto, esa sería la parte negativa, que es que al no generar flujos yo no soy el mayor defensor, pero sí que pueden servir como para diversificar un poco tu cartera y tener algún activo más diferente a todo lo demás. Y es que en crisis importantes el oro ha demostrado ser muy fuerte para retener el valor, con lo cual tener algo en oro como alternativa a tener el cash puede servir también. Y el Bitcoin lo meto por aquí un poco de puntillas porque no sabemos qué tal se comportaría, al ser un activo muy nuevo y muy volátil, cómo se comportaría en una crisis importante, ¿vale? Yo creo que, puesto que es un activo muy líquido, el Bitcoin no aguantaría ni mucho menos también como el oro, pero insisto, no podemos saberlo y si algún día llega, pues veremos lo que pasa. Sí que es cierto que creo que está aquí para quedarse, que guardará cierto valor y que tarde o temprano funcionará como un activo refugio, como un oro digital, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿se puede tener algo? Se puede tener algo. Yo soy un poco escéptico, entiendo personas que quieran tener, no me parece mal, lo que no haría es tener el 80 o el 90% de mi dinero en algún activo de estos, insisto, independientemente de lo que ocurra mañana, ¿vale? Esto es basándome en un análisis un poco riesgo-beneficio de lo que son estos productos a día de hoy. Y más o menos entre esas cuatro cosas podríais vosotros sacar vuestras conclusiones y tener vuestra inversión con más de una cosa o de otra. Y luego ya por encima de eso ya habría movimientos un poco más especulativos, quizá especulativos podríamos decir a medio plazo, que si bien es cierto que no es hacer trading como tal, sí que podríamos decir que posiciones a 1 o 2 años vista que pueden ser interesantes, pues por ejemplo tenéis compra de yenes, el yenes está en mínimos de 20 años, históricamente las divisas se comportan un poco como un muelle, con lo cual cuando una divisa está muy debilitada de una de las principales economías del mundo, pues suele ser buen momento para comprar y esperar a que en unos años o en unos meses pueda volver a un rango más tradicional de esa divisa. Entonces, por ejemplo, pues compras en yenes o compras de acciones en yenes o tal, puede ser interesante, pero insisto, estos son ya movimientos más especulativos. También lo que he comentado antes, China está muy debilitada, con empresas muy buenas, muy baratas. Tiene una caída en sus mercados de aproximadamente el 50 y pico por ciento. No se justifican ciertas valoraciones de ciertas empresas con los precios de mercado a día de hoy. Es cierto que el riesgo país pesa mucho, que los institucionales están saliendo de ahí y demás, pero por eso lo considero más un movimiento especulativo, pero bueno, es otra cosa que también podéis probar. Y luego, pues también, todo lo que hemos hablado anteriormente, toda la especulación que podría darse con bajadas de tipos de interés, ¿vale? Si hay bajadas de tipos de interés, también se puede hacer un movimiento especulativo en ciertos bonos, buscando pues eso, esa revalorización de los bonos y al final se dan a cabo en los próximos meses o 1 o 2 años esas bajadas de tipos. Pues así como movimientos especulativos también tendríais esas opciones, pero insisto, esto ya es hilar muy fino, esto es opinión, no os aconsejo a vosotros que especuléis, pero si a la hora de tomar una decisión de querer tener algo en cartera
pues este tipo de cosas os ayuda a elegir un poquito de China o a elegir un poquito de un fondo japonés o a elegir un poquito más de bonos o lo que sea, pues que sepáis un poco mi opinión de alternativas o opciones especulativas, por decirlo de alguna forma, a medio plazo que podría haber. Y entre todo eso, más o menos, pues os toca a vosotros entender un poco los conceptos. Yo intento ayudaros todos los días en redes sociales, también haciendo vídeos de YouTube a menudo, y decidir qué es lo más óptimo para vosotros. Y a partir de ahí, pues bueno, tomar las decisiones que creáis convenientes. Y si tenéis dudas, pues me las dejáis aquí en comentarios y yo os contesto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier cosita, pues ya sabéis dónde encontrarme. Dejarme un like, suscribiros, esas cosas, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.